Y muy buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos al blog 001. Estamos a jueves, me quedan 6 días para marcharme. Vamos a ver qué tal el día de hoy. He dormido como que 5 horas. Sí, 5 horitas, porque me he llevado toda la noche editando, me acosté a las 5. Todavía me queda mucho que editar. Y mira que es el primero y que le van a faltar como que de todo, fallos técnicos, hay un montón de cositas, pero bueno, yo creo que para eso está esto, para probar y para que cuando lleguemos allí pues sepa más o menos qué quiero hacer, ¿no? Así que nada, voy a salir ahora con Marta, vamos a dar un paseíto y luego a la tarde, bueno, después de comer tengo que seguir editando, tengo que envolver el regalo de mi amiga y vamos al cumple a eso de las 7:30. Así que bueno, tengo desde las 2 hasta las 7, tengo unas 3 horitas para transcribir al inglés todo el vídeo y ponerlo en YouTube. Así que bueno, pero espero que dé tiempo. Así que vamos a dar paseín y ahora veo. Chao, chao. Bueno, vamos a abrir las Holy Cards, Gold Cards. Ah, pues sí. Magnífico, maravilloso. La Macarena, preciosa en la Torre del Oro, la verdad. La Virgen de los Reyes, el Gran Poder, precioso con las giraldas. La verdad es que las estampas son súper bonitas. Esta es Setefilla de Lora del Río. ¿Esta quién coño es? No sé quién es. El cachorro, que mira qué pedazo de foto con los arcos apuntados detrás de la catedral, qué bonito. La esperanza de Triana y el detalle del gran poder enfrente del paso de la Macarena. Hola, ¿qué tal? De momento, del día de hoy no hay mucho. El día sigue feo y llevo toda la mañana que he estado en casa y toda la tarde editando el vídeo. La cosa es que voy por el minuto 28 de la transcripción al inglés y lo tengo que subir a YouTube después y poner los subtítulos donde corresponde, frase por frase. O sea que lo iba a subir hoy a las 6. Son las 6:04. Así que el vídeo estará subido esta noche o mañana, ¿vale? Yo lo siento. Igualmente, ahora os voy a enseñar porque me voy a poner a intentar envolver el regalo de Sara. Voy a hacer una búsqueda rápida de papel de regalo y demás que tengo por ahí. Y bueno, pues así os hablo un poquito mientras envolvemos el regalito. Aquí tengo el papel de regalo. El que tengo en casa es de Mickey. Es mono porque además este Mickey, como el de Epic Story, así un poco el antiguo. No sé, me parece cookie. Yo me envolvería un regalo para mí aquí, la verdad. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿eh? Yo soy malísimo con la envolvización de regalos. Que por cierto, ay, cuando salí con mi amiga Marta, fui al Tiger. ¿Por qué me han echado esto? Bueno. Y me he comprado velita blanca, ¿vale? Y velitas de pastilla de estas aromatizadas. Que estas son de vainilla y white musk. White musk era como... no sé cómo se decía en español. Almizcle o algo de eso, ¿no? Algo. Huele bien. Y son baratas. Para los 6 días que me quedan aquí, Dios mío, 6 días. Digo, por lo menos tener unas velitas para ponerlas en el cuarto. Que además tengo que hacerle una limpieza a la habitación. Bueno, tengo el papel, tengo el fisto, tenemos al capybara. Bueno, está bien. Me da cosita la naranja. No sé quién ha cortado el papel, pero hay como este cacho aquí solo, ¿vale? Porque el papel sigue hacia esta dirección. Pero todo eso está cortado y queda solo esto. A lo mejor puedo hacerle una croqueta. Yo creo que sí. Yo creo que podemos aprovechar este cachito. Pues nada, que estoy muy contento. Sinceramente os juro que no tengo la sensación de que me voy a mudar. Porque no sé si os ha pasado la sensación, pero cuando está así el capibara que parece que se va a echar a dormir. Soy yo ahora mismo, que he dormido 4 horas. Que no sé si os pasa que muchas veces estáis en el limbo
por temas de trabajo, por temas de pues cosas que te pasan en la vida. Y muchas veces lo que te viene no te das cuenta porque no tienes rutina, no, la cabeza no está activa al 100%, ¿no? Vas un poco como a la deriva. Entonces cuando se vienen cosas importantes, me pasa que no eres tan consciente, ¿no? Es decir, cuando estás currando en algún sitio y tienes un evento, ya sea una boda, sea un viaje, como que siempre estás proyectando mucho, estás todos los días yendo a trabajar, pum, pum. Pero es verdad que, al menos a mí me pasa, yo creo que con esto tenemos. A mí me pasa que cuando no estoy trabajando, cuando me tengo que organizar yo, me cuesta más ser consciente de todos los eventos que se me vienen encima, ¿no? Ya sean positivos o negativos. Por ejemplo, estuve en Suecia hace 3 semanas, cantando. ¡Ay! Joder, el fiso. Y, y antes de irme, era una semana muy importante para mí porque era una semana cantando en diferentes cosas y haciendo mi propio concierto. No sé, era muy guay, pero que sí que es verdad que yo no era consciente. O sea, yo los días anteriores estaba como, bueno, es verdad que sí que eres consciente porque hay que hacer una preparación, ¿no? Hay que preparar maletas, tenía que preparar canciones, como hacía eventos allí, pues tenía que estar a tope. Pero lo que era la percepción del viaje, de ser consciente de que te vas a ir a otro país, os juro que no. No. Vaya pelo. Sé que me quejo mucho de los pelos, y más que me quejaré. Y no sé, me siento igual. Y joder, mudarse es algo tocho, ¿sabes lo que te digo? Que obviamente te mudas para quedarte allí. No sé, Rick, estoy un poco así. También me pasa el tema de ver a todos los amigos un poco complicado, porque bueno, con esto de la gripe no he tenido la oportunidad de hacer unas quedadas en condiciones. Hay gente que me voy a quedar sin ver. Y por otro lado, lo pienso y digo, joder, tío, es que parece que me voy al fin del mundo, que yo entiendo que Noruega está lejos porque está en la otra punta de Europa, ¿no? Y está desde Málaga, que es lo más cercano a Sevilla, está en vuelo directo pues a 4 horas, que bueno, parece poco, pero bueno, que es un paseíto, ¿no? Entonces, mm, bueno, por otro lado, por una parte me daba pena y por otro lado lo pensaba y decía, a ver yo cómo lo hago aquí con la naranja, que no me la quiero cargar. A ver. Por otro lado lo pensaba y digo, bueno, tío, hay mucha gente que no he podido ver, pero que no pasa nada, ¿no? Que después muchas veces, no lo digo a mala gente, ¿verdad? Hay muchas veces que hay amigos que no nos vemos en incluso años, ¿no? Que está guay tener la excusa de verse después de años para una despedida o para desearle a alguien que le vaya bien un viaje, ¿no? Eso está guay, pero que en la realidad sabes que esas personas se quieren, estos amigos, ¿no? Ya sea pues yo con algún amigo o que os pasa a vosotros. Y al final sabes que hay cariño y que, oye, pues ni se va a perder el contacto ni nada. Da pena, ¿no? No hacer la performance y el dramatismo de una buena despedida. A todos nos gusta una buena despedida. Creo que esto ya está. Parece que acabo de secuestrar a alguien y lo he metido aquí, de verdad. Está súper feote el pobre. Pero al menos, mira, me gusta que queda en pico porque la naranjita así no se mueve. Me encanta que he empapelado esto encima del piano porque no tengo espacio ni mesa aquí.
Buenos días por la mañana, segundo día del vlog número 1. Estamos a... Mira los ojitos de dormido. Estamos a viernes. No sé qué día es hoy, solo sé que quedan... Hostia, ¿cuántos quedan? 5 días. 5 días para irme. Bueno, pues sigo sin voz. Y hoy toca quedar con Celia. Vamos a quedar con Celia para desayunar. Sigo despidiéndome de gente. Ayer me lo pasé súper bien el cumple de Sara. Y bueno, el resto del día va a ser edición, porque estamos a viernes. Dije que se subían los vlogs los jueves, pero yo no sabía todo el trabajo que tenía el tema de subtítulos. Todavía tengo que transcribir y poner subtítulos en YouTube. Yo no sabía que eso era tanto trabajo, pero bueno, para eso estamos probando, así que guay. Y luego tengo que hacer hoy un stream de 25 horas durmiendo, ¿vale? O sea, a la hora de dormir me iré a dormir, pero 25 horas con el stream abierto, que debía desde que me volví de Suecia y que no había podido hacer porque estaba malísimo. Entonces, bueno, pues me quedan 5 días para irme. Es como, ¿lo hago ya o no lo hago nunca? Mira los pelos. Así que, nada, os voy a presentar a Celia, vais a ver a la nena, y cuando vuelva a casa me voy a poner subtítulos como un loco, a ver si soy capaz de acabar de poner los subtítulos antes de empezar el stream a las 4. Si no, voy a seguir poniendo subtítulos en el stream, yo creo, ¿eh? Voy a hacer como, venga chicos, que vamos a poner a hacer esto y luego hacemos lo que sea, porque es que si no, no me da la vida. Así que nada, que tengáis una buena mañana y a ver qué tal. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos al sábado 15 de marzo, quedan exactamente 4 días para que me vaya. Y bueno, de aquí estamos. No he podido grabar absolutamente nada, ni ayer ni hoy, porque en los streaming que hago en Twitch debía hacer un stream de 25 horas. Obviamente parte de esas 25 horas han sido durmiendo, pero seguían siendo 25 horas sin parar. Y claro, pues me ha ocupado todo el tiempo, porque literal me acosté, me he levantado, he empezado directo. Es verdad que está guay, porque en esas 25 horas ayer jugamos a varios juegos, estuvo guay. Hicimos ejercicio, tengo una agujeta, dije, venga, sí, pongo un vídeo en internet, me pongo a hacer ejercicio, no sé qué. Dios, no estoy acostumbrado a hacer ejercicio, mal. Pero claro, de repente te pones uno de estos vídeos que está la tía a tope, y acabas que te quieres ir al hospital. Así que pues estuvo muy guay, me lo pasé bien, pero hoy no me lo estoy pasando bien con las piernas. Pero ese fue el primero, en la primera parte. Luego jugamos a videojuegos de miedo, tal cual. Me acosté. Al Kingdom Hearts 3 también, me acosté. Y ya hoy, pues la idea era ir al Parque de las Palomas, del Parque de María Luisa, a darle de comer a las palomas. Y lo que pasa es que, como ya os he contado, no para de llover. Bueno, pues hoy era el único día que había sol. Y digo, bien, lo hemos hecho bien. Entonces, pues me he ido para allá andando, que es como que 45 minutos desde mi casa, con el vídeo, venga, no sé qué, no sé cuánto. Hemos ido a lo de las palomas, que por cierto estaba llena de gente porque es sábado, y llena de niños. Yo es que no soporto mucho a los niños, de verdad. El instinto paternal no iba con... Yo, perrito, gatito, lo que queráis. Pero yo el tema de niños, al menos con la edad que tengo, estoy casi en los 30. Si no sale algo, yo creo que no va a salir, la verdad. Mis apellidos no se van a quedar conmigo. Y... entonces las palomas no echaban mucha cuenta, porque la última vez que fui estuvo guay,
por la cosa de que las palomas se te suben encima, tal, esta vez las palomas no han echado ni cuenta. Había tanta gente que estaban ya gordas, estaban ya que habían comido bien y estaban un poco asustados, porque los niños pequeños sabéis que como que asustan a las palomas y tal. Entonces, bueno, me lo he pasado bien, pero claro, es que han sido 45 minutos ida, 45 minutos vuelta y luego seguir haciendo directos, que hemos estado de karaoke en VR Chat. Y muy guay, me lo he pasado muy guay, pero estoy reventado. Acabé hace una hora o así, a las... Claro, es que no he dicho la hora que son las 8 de la tarde, acabé a las 6 y algo, más o menos. Y esta semana, pues prácticamente, como queda muy poco tiempo, lo que vais a ver, quedar con la familia, quedar con un par de amigos más que tengo que ver y preparar la maleta. Literal, o sea, no hay más. Preparar la maleta va a ser una historia, ¿eh? Y aquí os lanzo, porque yo soy una persona que me da mucho miedo empezar un proceso, me pasa con todo. Cuando ya sabes el proceso, cómo funciona, de lo que sea, coger un avión, tal cual, pero lo que sea que te propongas en la cabeza, ¿vale? El coche, en plan, la autoescuela, lo que sea. Pero siempre el principio del proceso me da mucho miedo, pero el principio los paso fatal. Y ya pasé el proceso de coger un avión. El siguiente proceso era, bueno, es facturar maleta. Yo sé que no se va a perder. Yo sé que llegaré allí a Noruega y que se verá la cinta y que se encontrará fácil. Pero el Juan de aquí ya tiene 400 escenarios de cosas que pueden pasar. Y no es una cosa que yo pueda evitar. Es decir, mi mente le da el play de todas las pelis con todas las posibles cosas que le pueden pasar a la maleta. Y mientras yo intento ver dónde meto las cosas. Este micro que veis me lo tengo que llevar. Me lo quiero llevar. No es una necesidad, pero sería importante. La cámara. La interface para conectar el micro. El portátil. El iPad. La cosa, el gimbal, la cosa que uso, el estabilizador para el móvil. La Nintendo Switch. Si me apuras, las gafas de realidad virtual, porque me sirven también para hacer cosas de streaming. Entonces tú piensas, dices, vale. Ahora resulta que yo no sé ni si las puedo meter en las maletas que van ya facturadas por temas de batería de litio para que no exploten, tal. Lo entiendo. Pero claro, yo es que ahora me imagino plantándome en el control de seguridad y le digo a mi cola, la cola que tenga yo detrás, le digo, esperarse. Cojo 40 bandejas y empiezo a sacar todo. Pum, 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 pum. Qué vergüenza. Que si hay que hacerlo, se hace, pero la cosa que tengo en la cabeza con el tema de las maletas es qué me llevo de tecnología y cómo me lo llevo. El micro, a lo mejor el micro no tiene batería de litio, pero esto que no es grande, ¿de verdad lo voy a meter en la maleta factura para que le pase algo con lo caro que es? ¿O me lo llevo en la maleta de mano, aunque a lo mejor no lo tenga que sacar, yo creo? O sí, no lo sé. Todo eso lo vais a ver estos días. Vais a ver mi ataque de ansiedad. Vais a ver estos días mis ataques de ansiedad intentando hacer la maleta. Pero como digo, es que la primera vez que facturo, yo sé que al final factura la segunda, la tercera, la cuarta y se te pasa. Pero la primera para mí es lo peor. Lo único que sí tengo que aprender, y esto es organizativo para los vlogs, a editar cada día. O sea, me ha pasado un poco con este vlog cero de decir, ostras, el workbook, ¿sabes? La cosa está de decir, ostras, estoy a miércoles, lo iba a subir el jueves, tengo que editar todo esto, tengo que transcribirlo al inglés y luego tengo que subtitularlo. Y eso es 5 o 6 horas, es una burrada. Que después veis el vídeo y tampoco tiene una edición, ¿sabes? Pero como es tan largo, hay que revisionarlo, hay que editar cosas, tal. Entonces sí que necesito, sí o sí, ponerme todos los días a hacer el cachito de lo que se haya hecho ese día. Y ya está preparado y llega el miércoles, o sea, perdón, sí, el miércoles por la noche y puedo empezar a editarlo, puedo subtitularlo y el jueves se sube. Entonces, también me estoy haciendo un poco a la idea de todo el tiempo que requiere hacer un proyecto de estos. Yo eso no lo tenía en la cabeza. Pues voy a salir, voy a ver a mi hermana y poco más para hoy. Voy a subtitular el blog cero para que la gente de habla inglesa pueda al menos leerlo, aunque mi inglés tampoco es de ser un traductor, así que habrá falta de concordancia con cosas, pero por lo menos yo creo que se entiende. Tengo que subtitularlo y subirlo para publicar por todos lados que ya el blog cero está entero.
y empezar a editar el 1. Así que nada, que tengáis un muy bueno. Espero que hayáis tenido un buen fin de semana. Esto lo veréis el jueves. Y nos vemos. Adiós. Oli, perdón por los pelos de loca. Estamos a domingo 16 de marzo. Me quedan 3 días para irme. Y bueno, hoy he quedado con la familia para almorzar. Llevo una mañana bastante ocupada y ahora he quedado con mi amiga Marta otra vez. Creo que va a ser lo más cercano que vais a tener a ver un poco la ciudad y alguna que otra iglesia y cosillas. Está lloviendo,
Pero es que no hay más tiempo. Mañana diluvia, lunes y el martes también. Así que nada, intentaré enseñaros un poquito hoy. A lo mejor ya habéis visto algo si decido enseñaros algo del stream que hicimos el otro día. Pero es que la calidad es malísima, así que, bueno, si no os he enseñado nada, lo veréis ahora. Hello, buenas noches. Vengo a enseñaros cositas y a deciros que estoy muy cansado. Noche de domingo, me quedan muy poquito para irme y estoy un poco estresado porque estoy muy contento porque estoy viendo a muchos amigos, pero Dios, es que mañana voy a ver a 4 personitas el mismo día, en diferentes horas. Está genial porque me encanta quedar con todo el mundo, pero ¡buah! ¡Qué estrés! El martes, que es como el último día, he intentado no quedar con nadie de amigos porque voy a dedicar el día a la familia. Voy a ver a mi tío, veré a mi hermana por la tarde cuando acabe de trabajar. Hago el último stream cantando aquí en mi ordenador y demás. Y ya. Y digo, el martes se va a quedar así porque tengo que preparar la maleta, tengo que poner varias lavadoras. Tengo ya como que asentarme, relax y preparar las cosas porque creo que está guay esto de quedar mucho y salir mucho, pero sigue diluviando. Y llevamos... Uy, los pelos. Y llevamos 2 semanas quedando día tras día y creo que enough. Así que bueno, sí que ha pasado algo bastante guay y es que algunas personitas me han dado algunas cositas como regalito. Os enseño cositas. Porque además, tengo que decir que no sé qué pasa este año 2025. Todo el mundo se está yendo a Japón. Todo el mundo. Parece que lo regalan 2 por 1. Yo sé que seguramente sea porque mi generación,
que somos muy otakas y nos gusta mucho la cultura japonesa y tal, todos estamos aprox entre los 25-30 y es como la época en la que nos ha dado tiempo a ahorrar, algunos otros no, a ahorrar un poquillo, ¿no? Y a, pues para por lo menos poder disfrutar de una semanita en Japón o algo así, ¿no? Que sea un viaje bien. Pero, joder, todo el mundo la ve. También porque creo que el yen ha bajado. Pero, madre mía. Bueno, pues de Japón, mi amigo Alex me ha traído del Animal Crossing, de la tienda oficial de Nintendo, un posavasos. A ver si lo puedo enseñar. Monísimo. Mi amiga Maiku me trae un gacha que es cuquísimo, que os voy a enseñar ahora mismo. No lo quiero abrir porque lo voy a abrir en Noruega, pero es un kitsune. Es un kitsune que está bebiendo, ¿vale? Es muy yo. Tiene como una base y además tiene, que esto me encanta, un collarcito con... Es que no enfoca, pero es un collar, lo prometo, ¿vale? Con cascabel. Para que se lo pongas tú al kitsune. O sea, me encanta. Son como un par de detallitos que me hacen sentirme... A ver, son de Japón, ¿vale? Pero me hacen sentirme un poquito en casa. Es como que tengo un trocito de cada amigo. Me encanta. Más cosas. Mi amiga Celia, mi querida amiga Celia, me ha pintado el avatar de Twitter, ¿vale? Que es este bichi, este furro. El dibujo es de Mondo, de mi querido amigo Mondo. Y que por cierto, Celia, si ves esto, Mondo me ha dicho que le encanta. Se lo enseñé y es monísimo. La ha pintado ella, o sea, me encanta. Me la llevo. Tengo también otra tote furra, que también me regalaron otros amiguis, Sara y Andy. Y esa también, obviamente, para Noruega. Bueno, de la quedada que visteis el jueves, también me llevo más cositas. Porque las fotitos que nos hicimos, que visteis que nos hicimos de Friends y demás, también nos hicimos algunas normalitas, ¿vale? Y la llevo como en la cajita de la Polaroid, haciendo de marquito, que estamos aquí todos. Y tengo varias. Mira, tengo una aquí con Sara, super moni. Tengo aquí una con Sara y con Cristina, las tres brujitas. Yo creo que nos tenemos que cambiar el nombre y ponernos las embrujadas o algo así. Luego tengo otra aquí con Andy y con Sara, los tres. Nunca he tenido una Polaroid ni nunca he hecho cositas de estas, pero ver esto, porque tengo también un recuerdo del concierto de Suecia así, me entran ganas de hacer un scrapbook o de alguna manera hacer una especie de diario y ir pegándolas. Entonces, de eventos especiales así, tener como un recuerdo de fotos. Me encanta. Pues todo esto también para Noruega. Más cositas de esta semana. Esto lo he comprado yo. No pienso vender aquí nada de sentimiento religioso. Ya habéis visto que fui a la Esperanza de Triana, a la capilla. Y es que no sé si os pasa con sitios de la ciudad, lo hemos hablado ya, pero para mí es súper importante. Y no hablo rollo religioso. Hablo, puede ser, igual que una iglesia, puede ser una calle, un parque, un banco. Lugares que os sean especiales. En mi caso, cuando estuve más cerca de ese barrio, del barrio de Triana, fue porque estaba en la carrera. Ya había empezado a trabajar. Mi primer trabajo en hostelería, creo que tenía 21 años. Y fue un momento en el que empecé a ir al psicólogo. Y mi psicóloga me recomendó que, como ya estaba trabajando, que lo suyo sería que me independizase. Yo tenía 21 años, trabajo media jornada, fines de semana en un pub y estaba estudiando. Pero me busqué un piso de estudiantes en mi propia ciudad. Y yo, como tenía el dinero que ganaba, no dependía de ellos, pues tomé la decisión igual. Al final tuve que volverme porque nos encerraron en 2020, eso fue en 2019, pero ese es otro tema. La cuestión es que donde el piso de estudiantes estaba en Triana. Y como fue un momento de tener espacio para mí, por primera vez en mi vida, libertad para hacer lo que quisiera, no estaba en casa de mis padres, había como más cosas, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. La cuestión es que Triana se convirtió en un sitio importante. Y en estos paseitos que me daba, porque me encantaba pasear por allí, iba mucho para allá, para la calle Pureza, que es donde está la capilla de la Esperanza de Triana. Como me gusta mucho la Semana Santa, sí que me sentaba mucho allí, entraba mucho, pero no por sentimiento religioso. No había fe o no pienso que hubiera nada, no le pedía nada a la Virgen, para que me no rezaba.
pero buscaba como una paz para mí en sitios de ese barrio, y uno de ellos era esa capilla. Por eso para mí era importante ir hoy, y he comprado cosas allí. Capillita Moment, he comprado incienso, ¿vale? Estos son, aquí tenéis, esto es de la hermandad con la Virgen y el Cristo, pero estos son varillas de incienso de Semana Santa. Normalmente el incienso de Semana Santa son piedrecitas o polvitos que se echan con una pastilla de carbón, pero va a ser, logísticamente, va a ser más complicado eso en Noruega de momento. Así que con tener una varillita me conformo, porque esto va a ser serotonina. Momento feo, varillita de la esperanza de Triana en casa. Ay, qué cuadro, me encanta. Y también me he comprado unas pulseritas. Me parecían monas y nunca llevo pulsera. Bueno, esto es la gomilla. Nunca llevo pulsera ni llevo collares ni nada. No me suelen gustar. Tampoco he tenido nada así importante a día de hoy que yo diga, buah, esto no me lo voy a quitar. Y me he comprado dos. La Esperanza Triana es como la patrona de los marineros, entonces siempre tiene un ancla. Me compré esta moradita. Muy mona. Y luego me he comprado otra que también tiene el ancla, que esta es rojita. A ver. Súper monas. Seguramente me ponga la moradita. Parece muy mona. Y es como sentirte cerca de esa zona. Ya no es ni a la Virgen, porque no pienso que sea sinceramente, aunque está relacionado con la religión, no pienso que sea un sentimiento religioso. Es sentirme cerca con una parte tuya. ¿Sabes lo que os digo? Es como sentirte cerca con algo que te ha hecho crecer personalmente. Y ver esto es como te recuerda a ese barrio, a esa zona, a ese momento. Y me parece guay llevar estas cosas. Vale, y una cosita más y ya me voy, ¿vale? Que a ver cuántos minutos son esta semana de vídeo. No sé si estáis siguiendo la canción que vamos a llevar a Eurovisión. Completamente lícito y lógico, sabiendo lo mal que Eurovisión funciona y todos los temas políticos y, bueno, de derechos humanos que están pasando. Pero a mí personalmente, musicalmente, sí que me interesa seguir lo que pasa. Y en este caso, como algunos sabréis, otros no, pues os lo comento. La canción que va a representar a España en Eurovisión va a ser Esa diva, de la Melody. Y me encanta, o sea, me maldito encanta el tema. También es verdad que no creo que sea muy objetivo, o creo que no puedo ser muy objetivo, porque Melody es sevillana, es de dos hermanas, muy cerquita de aquí, y tira un poco de la tierra, ¿no? Porque tiene la canción tiene muchos tintes andaluces, tiene muchas cosas muy de aquí, ¿no? Entonces, pues personalmente me encanta. Creo que está pasando en muchos festivales, lo hablé con mi novio y creo que este año no hay canción ganadora en muchos festivales. Ya hemos visto algunas canciones que seguramente sean las que ganen. Entre dos creo que era Austria y Países Bajos, creo que son las dos que ahora mismo están más top y son para ganar. Pero en general tú ves Suecia, tú ves Noruega, ves España, ves los festivales nacionales y no hay una canción ganadora. Es increíble, es como o la gente no está inspirada o los países no están dedicando dinero. Es raro, ¿no? No sé. La cuestión es que Melody participó en el Benidorm Fest con Esa diva, con muchos problemas, por cierto, porque se le fue la nota alta, se hizo muy meme y aún así ganó. La cuestión es que siempre cuando se va a presentar para Eurovisión, la canción puede tener cambios. Entonces se le suele llamar revamp cuando sale la definitiva, ¿no? Con algunos cambios. Yo no la había escuchado. Mucha gente me decía, ay, qué mal, la has escuchado, vaya decepción, qué fea, que no sé qué. Me esperaba una birria y la he escuchado y me parece un temardo. O sea, el revamp lo que ha hecho, así a voz de pronto, para que me entendáis, ha puesto más coros, le ha dado un toque tecno muy eurovisivo y muy europeo y lo ha hecho más fino. O sea, la estrofa que empieza ella, desde que era bien pequeña, lo que ha hecho es que le ha puesto más aire, más acústico, más
dramático, ¿sabes? Como que ya como que está empezando. Antes de saber andar. Antes, la que presentó el Benidorm Fest era como más plana. Y yo creo que esta está mucho más dinámica, mucho más guay. ¿Ganaría Eurovisión? La respuesta es no. No va a ganar Eurovisión. O sea, no, yo a tope con Melody. Y si gana, soy el primero que va a estar en Noruega haciendo el Pino Puente por la Melody. Pero no creo que gane porque hay canciones mucho mejores. Pero sin embargo, que siempre España ha tenido muy malas posiciones en este festival, yo no la veo tan mal. Yo le daría una buena puntuación y la gente parece que está respondiendo bien. Habrá que ver también las encuestas, ¿no? Que cuentan mucho en estas cosas. Ya me acuesto a móvil. Pero yo creo que está guay. Este año yo estoy contento con nuestra propuesta. Pues nada, chicos, me voy a mimir. Mañana tendréis vídeo. Mañana va a haber mucho plano. Con música de fondo. He quedado para desayunar, después de comer, entre la merienda y la cena, y en la cena he quedado con 4 personitas. Entonces creo que voy a coger un cachito de cada uno, voy a hacer un mixed. Así que nada, que tengáis buena noche. Ahí están con los tejados, tienen un montón. Así está. El matadero es maravilloso. ¿Como el agua? Sí, como el agua. ¿Me explicas? Como ha sido de Andalucía, pues estarán haciendo cosas de flamenco. Y aquí, pues lo mismo te hacen el Año Nuevo Chino. ¡Ay, que qué ahora, guay! Pero es que después echas ahora al patio. Está como el agua, pero a y media, por lo menos la semana pasada, estaba el Canca con Andalucía. Que no sé quién lleva las canciones, pero soy fan.
y me hago 200 pavos y me hago YouTube. Y ahí tenéis las maletas. No son muy grandes, o sea, la de mano no puede ser más grande, si no, no me la dejan llevar. Pero esta no es tan grande, o sea, es casi del tamaño de la de mano. O sea que tampoco es tanto espacio. Pero vamos a empezar con este lío. ¿Cómo vamos a empezar? Pues por lo básico que es la ropa. Yo siempre empiezo de las cosas más básicas a las cosas menos necesarias. Es decir, calzoncillos, calcetines, pantalones, camiseta. En ese orden. También voy a coger bolsas de plástico porque, como podéis imaginar, todo no me cabe. Entonces he pensado en, para que mis padres no tengan que rebuscar en el cuarto, voy a dejar unas bolsas de plástico preparadas con cosas que me pueden hacer falta, pero que no me voy a llevar por espacio. Entonces habilito 3, 4, 5 bolsas de plástico con las cosas que me sobren, que vea que pueden serme necesarias, pero no me urge llevármelas. Así que vamos al lío. Os enseño, mirad, esto es uno de los organizadores que tengo, ¿vale? Aquí van 10 camisetas, 3 camisetas de tiranta, un crop top y un chándal. Y esto ocupa el 60-70% de la parte base de la maleta de mano. Yo creo que está bien. Vale, de momento caben todas. Llevo 15 camisetas. He metido en la maleta de mano, he metido 10 y he metido 5 en la grande. De momento en la grande voy a llevar 3 pantalones, el azul y 2 negros, porque el celeste lo llevo ya puesto mañana. 5 camisetas, 3 pantalones y 10 camisetas en la otra. La otra ya como si no sé si se ve bien, pero ya prácticamente tiene la parte de la base llena. Pero bueno, nos quedan chándal, nos queda pijama y sudaderas, que hay sudaderas y partes de arriba. Ahí es donde va a doler. Vamos a ver. Me ha petado un poco el cerebro, lo reconozco, y he parado. Al menos he parado con la parte de ropa. No voy a parar de preparar cosas, pero he cambiado. A ver, está casi todo. Me faltan los 2 pantalones negros vaqueros que están en el lavabo. Me falta un jersey y una sudadera que están secándose.
Me falta meter el resto de la jersey, sudaderas y demás. Voy a dejarlo como está. Está bastante bien. Y voy a la otra parte, que creo que es incluso más complicado que la ropa. Porque como digo, la ropa al final, si te falta una camiseta, te falta un jersey, te lo puedes comprar allí, aunque sea caro. También hay cosas de segunda mano bastante bien de precio. Pero ahora viene lo complicado. Ahora viene la parte sentimental, la parte de qué objetos me quiero llevar. Porque tengo que colocar las cosas de tecnología de manera que sean fáciles de sacar de la maleta de mano para poder ponerlas en la seguridad. Y tengo que ver qué me quiero llevar. Así que dejo el vídeo abierto y me pongo. Me tengo que llevar el iPad. El iPad es un yes. Los cascos, que los tengo que desenchufar. Y el portátil. Aquí el señor portátil. Y su disco duro pertinente. El disco duro... Habrá que pasarlo por seguridad. ¿Tendré que sacar el disco duro? No lo sé, Rick. También me tengo que llevar el micro, este cable y el aparato al que está enchufado el micro. Que a ver dónde lo meto. Ay, qué estrés. Bueno, la Switch. Tengo que llevar la Switch. A esto le añadimos el gimbal o el estabilizador, que es con lo que me habéis visto grabar algunas cosas con el móvil. Este es otro. Ya llevamos electrónico grande 4. El micro cuenta y la cámara de fotos cuenta, así que eso... Habrá algún punto del vídeo en el que deje de hacerse con esto y se haga con el móvil. Pero bueno, de momento sigo por aquí, voy a dejarlo para el final. Y se ha hecho un poco de noche, pero es que ha venido mi hermana de visita como para verme un ratito antes de marcharme mañana y... Bueno, pues se me ha ido un poco la hora. Son las 9:30 de la noche ahora mismo. He perdido 2 horitas, pero cosa buena, la secadora ha acabado. Así que he podido ya meter casi que toda la ropa. Así que eso que veis, esta se ve un poquito llena. Ahí podéis ver el patrón de dibujo del jersey este noruego, igual que el del libro. Todavía las partes de ahí están vacías. Tenemos la mitad de cada maleta vacía. Lo único que queda por guardar es una sudadera blanca que está secándose y un jersey marrón. Y ya está todo. Así que estoy contento porque todo cabe. Tampoco tengo tanta ropa. Pues tenemos cambios de calidad porque ya estoy desmontando cosas. Aquí está la cámara. Esta es la cámara que vosotros habéis estado viendo algunos de los vídeos y si venís de los streamings, esta es la cámara que estaba usando. Es la Sony Alpha 6400. Costó una señora pasta y bueno, una muy buena cámara que viene súper bien para hacer vlogs en plan así. Y es la que voy a usar. La idea de los vlogs en el futuro es usar solo esto. El problema es que no tengo micro para ella. Y ya directamente pues no tendríamos que estar con el móvil, que si problemas de formato, que si no sé qué, no sé cuánto. Tenemos el micro, este micro está valorado en 200 pavos. Vale, micro. Esto va a ir en la maleta, en la mochila de espalda, porque creo que lo voy a tener que sacar para el control de seguridad. Aquí llevo 2 cables. El cable del micro y el cable de jack, por si pillo guitarra allí. Interfaz de audio. Esto es lo que me da más miedo llevarme, con sus respectivos cables. Más cosas. Bueno, pues el mini secador de pelo de Xiaomi. Os enseñé el ratón. A ver dónde está. Lila, adoro el lila. El ratón y el teclado. Super mono de Logi. Vale, pues ya he despejado la mesa. En principio, creo que no me queda nada electrónico. Me queda pillar el HDMI, que bueno, el HDMI lo puedo pillar allí porque no cuesta nada. Y empiezo con la última parte, que realmente es una de las más importantes, pero siempre la dejo para el final, que es cosas de valor. Cosas de valor, cosas prácticas, cosas productivas. Estamos hablando de uso día a día y tal. Ejemplo. Yo soy el tonto de los cuadernos. Un cuaderno de vocabulario noruego, con pececitos. Luego tengo un cuaderno muy chuli que me trajo un colega de la facultad, Manu. Este de contraseña. Tengo un estuchito súper mono que me compré en la biblioteca de Oslo, que adoro esa biblioteca. Luego también os quiero enseñar mi agenda, porque obviamente, como os he dicho que soy el tonto de los cuadernos, os podéis imaginar que tengo una agenda. La voy a cerrar. Esta es mi agenda.
Es de la marca Coconote. Me encanta. Tiene diseños súper cuco, súper bonitos. Este año ha sacado un montón de diseños basados en cuadros. Y bueno, no tiene nada especial por dentro. Tengo que decir que no busco nada muy especial. O sea, si os dais cuenta, pues tiene simplemente puntos, la palabra del día, por si se te ocurre alguna palabra para el día, y el objetivo principal. Aquí tengo los 3 libros que os enseñé, ¿vale? Creo que no me los voy a llevar los 3. Creo que me voy a llevar el Short Stories in Norwegian, para aprender noruego, y el de la rana en el fiordo porque ya lo empecé. Bueno, son las 1 de la mañana y bueno, está todo casi que preparado. Estas son las 3 maletitas llenas. Al final la cinta que compré es malísima, se caía, así que solo le he puesto la etiquetita esta. A lo mejor mañana le pongo algo aquí, ya veré. Solo se me ha quedado fuera estos inquilinos. Este señor no se puede quedar no, me niego. Me niego a que este señor se quede en tierra, entonces voy a abrir las 2 maletas, ahora que está todo, esta y esta. Las voy a abrir y voy a inspeccionar cómo puedo hacer hueco para espachurrar un pollo. 2 pollos y una serpiente. Esta serpiente la compré por el año nuevo chino. Es un poco feota, pero me parece tan cookie. No sé. Es mona. Pues buenas tardes, aquí estamos otra vez. Hablo un poco bajito porque está todo en silencio, me da cosita hablar así más alto. Pero bienvenidos, ya habréis visto algunos planitos de por ahí. Pero sí, ya estamos aquí en el aeropuerto. Estamos a miércoles 19 de marzo, quedan 0 días para la mudación. Y me he venido aquí a la zona de espera del aeropuerto de Málaga, que está súper decente. Creo que me quedan 2 horas, así que me voy a poner a editar vídeo. Y nada, he venido con mis padres, hemos hecho a la mañana y el mediodía, pues almorzando juntos y todo eso. Ya habréis visto los vídeos. Y pues nada, chicos, son las 5, salgo a las 6:55. He facturado maleta y todo, está todo bien. Así que a la espera de llegar, ver si encuentro mi maleta, ver al novio y grabaré un poquito cuando llegue al piso, como cierre de esta semana. Ha sido un día muy cansado. Anoche dormí súper poco preparando la maleta y bueno, muchas cosas, muchas emociones, mucho tal. Pero bueno, contento. Proceso nuevo. Así que nada, os veo luego.
Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, se ve esto un poco regular. Ya estoy en Noruega. Estoy aquí en el piso. Es verdad que bueno, es súper tarde, así que me vais a escuchar hablar bajito. Tenemos creo que -1, -2 grados. No se nota tanto como me imaginaba, así que bien. El novio me ha preparado una cenita, me ha dado ya las llaves, ha abierto una botellita pequeña de champán. He tenido como una bienvenida, un poco pues a la 1 de la mañana, pero bienvenida. Este es el final del vlog 1, pero ya lo hemos conseguido y estamos en Noruega. El vlog 2 va a ser interesante, a ver qué pasa esta semana. Y nada, que un besico a todos los que estáis viendo el vlog y que nos vemos la semana que viene. Chao, chao.